Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria. Y nada, pues vamos a ver un poco la recepción. Ahora, ¿Cuántos años hace que está Agrefa aquí, en este espacio en Majadahonda? En esta zona de Majadahonda desde el 2007. En Majadahonda, porque creo que el otro era límite con Boadilla. Boadilla, sí, era Majadahonda todavía, sí. Y ahí pues desde el 81. Cerramos de 2 a 4 y volvemos de 2 a 4 se cierra y de 4 a 8 se vuelve a abrir por la tarde para lo que es al público en general. Ajá. Esta es la entrada principal y nada, pues aquí estamos desde 2007. 2007, joder. Comenzamos aquí la nueva andadura de Hospital de Fauna Salvaje. Sí, porque las antiguas instalaciones eran una propiedad privada, ¿no? ¿Cómo era que? Las antiguas instalaciones fueron cedidas por un convenio que se hizo con Iberdrola, en el que eran pues unos terrenos donde estaban las casas de los trabajadores de ese poblado, donde estaba, como si fuéramos en las afueras de Majadahonda, que daba servicio a toda la zona, un poblado que se llamaba el poblado de Iberdrola, que daba servicio a toda la zona de Majadahonda, Boadilla y demás. Entonces en esos terrenos pues los fundadores comenzaron a hacer el primer centro, que fue primero en sus casas, en los patios de sus casas y demás, y luego pues a base de ayudas, colaboraciones, gente, voluntarios y demás, pues fueron ampliando, y luego desde allí, pasado hasta el año 2007, que se construyó este centro y nos trasladamos para acá. Yo recuerdo de ir a las naves de vuelo, que eran los antiguos hangares de las máquinas pesadas, ¿no? Las naves de vuelo estaban un poquito más alejadas de donde estaba lo que es el centro. El centro fue construyéndose por fases. Yo cuando llegué ya había muchísimas fases construidas, y yo de lo que construí, con ayuda del resto del mundo, obviamente el resto de gente, pues fue la parte de UCI, la parte de quirófano, que fueron como anexos que se iban haciendo a las instalaciones que estaban previamente. Pero levantamos también las naves de vuelo de las águilas perdiceras, que se hacían con los campos de trabajo internacionales, que venían voluntarios de toda Europa, y las naves de vuelo que tú dices estaban ya hacia la salida por la carretera que va, como si fuéramos hacia el Escorial, por esa zona, y estaban un poquito alejadas, pero a donde metíamos a los animales a ver si podían volar bien, valorarlos y luego de ahí a liberar. Y bueno, esta es la entrada del centro actual, y bueno, pues aquí todas las personas que se encuentran animales salvajes heridos de la Comunidad de Madrid, pues nos los traen a esta recepción. Realmente la recepción habitual es esta es una avanzadilla que tenemos que poner ahora con el tema del COVID y demás, pero aquí se recibe a todas las personas que traen los animales salvajes que se encuentran heridos, a los particulares que vienen a visitar el centro, a las personas que vienen a hacerse socio, que se interesan por el apadrinamiento. Es el punto de atención. Desde aquí luego ya, pues en función de los intereses y las preguntas que te hagan las personas, pues hay gente que quiere venir a hacer una visita, a lo mejor de fin de semana, pues se le toma cita y siempre se hacen visitas concertadas y con un monitor para enseñar un poquito los animales que tenemos irrecuperables y que conozcan la problemática que hay con esas especies y un poquito pues las maneras de claro, o sea, no solo trabajáis como un centro al uso de recuperación, sino que esa labor de educación ambiental va unida íntimamente, o sea, son dos cosas. Si te acuerdas, en el otro centro hacíamos algo parecido, pero sin esta infraestructura. Pero lo que hacíamos era, el equipo que había de educación ambiental lo que hacía era ir a los colegios y enseñaba los programas que hacíamos pues mediante diapositivas, marionetas, obras de teatro, este tipo de situación. Ahora lo que hemos hecho, gracias a las instalaciones, es que la gente, los institutos, los colegios,
colegios y los particulares vengan aquí y puedan conocer directamente, pues desde la zona que tenemos aquí de maquetas, que se parecería un poquito a las maquetas que había antes, en las que salíamos nosotros ya, el equipo de educación, a los colegios y demás, y lo pueda ver y luego pueda conocer directamente las especies con las que trabajamos. Entonces ahí aquí está toda esta zona. Yo me acuerdo de una de las primeras cosas que colaboré en plan formación fue a la gente del Seprona. Ajá. Cuando empezaba el Seprona, empezábamos a darles formación de identificación simplemente de las rapaces, sí. Porque en el rastro todavía, en la calle de los animales, yo trabajaba para ganarme algo de dinerillo en el rastro en un puesto y me iba todos los domingos por la mañana y me encontraba especies que no podían venderse, lógicamente, ¿no? Y recuerdo la policía municipal al principio de que no sabían. Yo les decía, les aseguro que este animal no se puede comerciar con él. Y pues esos cursos seguimos haciéndolos. Sí. Ahora obviamente la policía está mucho más formada, tiene más conocimientos, pero aún así seguimos haciendo el de reconocimiento de especies y lo hacemos con el equipo de rescate. El equipo de rescate lo que hace es organizar cursos para, sobre todo, agentes de la autoridad, que van a ser tanto agentes del Seprona, policías municipales, agentes forestales, que lo que hacen es venir a formarse en cómo hacer, primero identificar un poquito las especies, porque todavía pues siempre viene un recordatorio, y luego cómo hacer un primer manejo en una emergencia, que puedan capturar de manera segura pues un zorro, un buitre, y que lo puedan meter en un transportín y avisarnos para traerlos. No hablamos solo de aves. Sí, bueno, nosotros, ya sabes, eres más conocido, digamos, por las aves, pero porque es el grupo zoológico que más ingresa, pero ingresan aves, mamíferos y reptiles de manera normal. Sí, es verdad. El nombre de GREFA es el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, que también tenemos muchísimos trabajos, ahora os contaré alguno, en el medio directamente, que desde aquí se tienen que hacer los proyectos de conservación con los ejemplares que ingresan para poder, digamos, devolverlos al medio natural con un objetivo, que son esos proyectos que llevamos en marcha. Y aquí tenemos algunas de las maquetas, pues con las que abrimos boca, digamos, con las visitas que vienen, un poquito para que conozcan de primera mano pues las especies que se pueden encontrar. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como las águilas imperiales, aguiluchos, agutardas, buitres negros, y bueno, luego también... No sé si te acuerdas, bueno, ¿sabes dónde vivo? En Valdepeña. Sí. Que hoy he visto un cenizo. Ajá. Y luego se las paso a Alicia, y que creo que está más en contacto con vosotros. Y están, bueno, aquí hay mucha gente con el tema de los aguiluchos, pero Trenan y Manu y demás pues están trabajando de siempre en la campaña que llevamos nosotros a cabo, que es la de controlar los sitios donde hacen el nido para evitar que pase la cosechadora y demás. Entonces eso era una de las cosas que me apetecía además decir, joder, es que yo estoy allí, ¿no? Porque yo en mi pueblo, digamos que estoy como cuando estoy un poco todo el rato al margen, ¿no? de todo, y hay veces que ahí viene gente, vecinos que me explican, ¿no? Y yo me tengo que morder un poco la lengua porque digo, joder, no quiero, porque me apetecía estar un poquito al margen, ¿no? Pero al final, oye, creo que he visto te sale la vena, creo que es un aguilucho de esos por allí o por allí. Sí. Si les pudieras dar más explicaciones, ¿verdad? Y ahora que tengo un cachorrito en casa y que he estado ahí, paseo bastante más, es que ver de toda esa zona, claro. Entonces, es que me venía muy a... Esta visita era casi obligada. Me alegro. Cada vez que veo un pajarillo estoy todo el rato pensando en vosotros. Pues nada, mira, aquí lo que tenemos son dos alturas diferentes. Tenemos una zona de sala de reuniones y otra zona donde la gente que viene aquí a alojarse se queda con nosotros durante periodos largos. Es decir, aquí ¿tenéis alojamiento para voluntarios? Hay muchos de los voluntarios que vienen, sobre todo los que vienen de fuera de Madrid o de fuera de España, porque ya viene mucha gente de todos sitios, pasan periodos pues en función de su disponibilidad, pero de 1 hasta 3 meses normalmente. Entonces pues la gente que está más tiempo pues también se quedan más tiempo aquí con nosotros y así aprovechan toda su periodo de prácticas o de, bueno, cada uno viene, unos a hacer pasantías, otros prácticas, otros, bueno, muy variado. Y bueno, luego aquí, como en todos sitios, pues también tenemos una tienda para poder un poco sufragar gastos, que aquí son pues muchos y muy variados, y los ingresos también son pues variados, desde socios, padrinos, particulares que hacen donaciones, proyectos europeos, como pueda ser, por ejemplo, la financiación del proyecto Aquila Life,
que es el último live que tenemos ahora, porque obviamente que lleva una financiación mucho más potente, pues entre la donación del que viene a traer un ejemplar si quiere colaborar a unos fondos europeos, como un proyecto live, pues ahí en ese rango se mueven muchísimas proyectos para ir aportando. Eso es, para ir aportando un poquito y poder mantener todo. Empezamos, si queréis, por las grandes águilas. El recorrido que hacemos normalmente lo hacen los monitores de educación ambiental y va diseñado, está pensado lógicamente pues, con los objetivos que se quieren mostrar dentro de cada instalación y demás. Entonces cada educador va haciendo un poco el recorrido y lo va adaptando pues, a las edades de las visitas o al tipo de visita. A veces también hacemos visitas para las universidades, pues una facultad, yo que sé, por ejemplo el otro día estuvieron aquí en un máster de etología de la Autónoma. Ajá. Entonces, pues era un poco más la orientación, pues buscando los objetivos que ellos necesitan de acondicionar instalaciones o cosas similares, o con más de veterinaria, pues se les explica otros temas, o sea, es un poco siempre intentar adaptándolo a las necesidades de la gente que viene. Sabía yo que había hecho bien con coger la llave. Pues, vamos a ver, águilas. Adelante. Mira, está. Grábala, que no se suele meter en el agua. Así. Tan. Bueno. Pues nada, esta instalación es la instalación de las grandes águilas. Entonces, en esta instalación, además de poder ver de primera mano lo que son las especies de águilas más representativas que tenemos aquí en la península y en la Comunidad de Madrid, les contamos también el problema que hay con las electrocuciones y el problema también que hay con el veneno. Estamos en las dos plataformas de lucha para evitar estos dos problemas, el programa Antídoto y la plataforma Sostenidos. Entonces aquí, en este diseño de instalación, que veréis que son todas muy similares, lo que intentamos es, sin que se estresen los animales o que se estresen lo menos posible, porque son todos animales salvajes que no hemos podido recuperar, todo lo que estamos viendo aquí. Estos son cristales espía, ellos no nos pueden ver a nosotros y, como veis, pues están tan tranquilos, sí que obviamente te pueden oír porque no está completamente aislado, pero saben que no tienen ningún tipo de... no les provocamos ninguna amenaza ni nada similar. Se les alimenta por los tubos desde fuera para evitar cualquier tipo de contacto y luego, normalmente, si no hay ninguna necesidad mayor, pues 2 veces al año se les hace un chequeo sanitario, tanto a estos como a los animales de cría, para ver cuál es su estado general y ir controlándolos. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis... Es espectacular, ¿eh? Las perdiceras a mí me... Son una pasada. Este es pues esto es ahora mismo una de las especies con las que llevamos toda la vida trabajando, pero que más se está trabajando últimamente gracias a la financiación de 2 proyectos live. Uno fue el Live Bonelli y otro el Aquila Live, que es el que estamos haciendo ahora. Entonces el objetivo es el intentar disminuir, porque erradicar es imposible, pero sí disminuir la amenaza mayor que tiene esta especie, que son las electrocuciones. Entonces, pues mediante la localización de los apoyos peligrosos, haciendo medidas correctoras, potenciando también el que la especie colonice territorios o bien en el que haya desaparecido y se hace reintroducción, o reforzando territorios donde quedan muy poquitas especies. Estamos llevando ejemplares que proceden de otros núcleos que tienen una mayor densidad, como puede ser Andalucía, o también introduciendo a través de proyectos de cría en cautividad, como el que hacemos aquí en Grefa, y de otro centro en Francia, que nos ceden también ejemplares, y de esta manera los estamos aportando pues a lo largo de todos estos años y los 2 proyectos, pues en Madrid, en Mallorca, en Navarra, en Álava, en Cerdeña, en diferentes territorios donde la población estamos consiguiendo que vaya aumentando. Yo por mi pueblo no sé si he visto perdiceras. Verlas seguro, de paso te quiero decir, además, sí, que por esa zona aquí en Madrid estamos potenciando precisamente la cría, tenemos un hacking, ya se llevan soltando durante todos estos años diferentes parejas y ha aumentado mucho la población. Pero concretamente en esa zona, la verdad es que sí que sé que hay en los alrededores y que se está fomentando y se están quedando en estos territorios, pero concretamente allí no te sé decir. Hay, bueno, esto lo cortamos si hace falta, pero sí que hay un nido imperial cerquita de mi casa, además. Ahí se electrocutaron 2 reales
que no sé si os acordáis, conseguisteis, gracias a uno de nuestros vecinos, Pedro, y había dos puntos de electrocución clarísimos, ¿no? En un tendido eléctrico que va a una especie de granja que sube 2 lomas. Y es que encontramos los cadáveres. Eso suele pasar muy a menudo, que normalmente los tendidos más peligrosos son los que hay de todo, pero los que dan servicio a sitios más pequeños, como si dijéramos que están menos protegidos, son los que son de media tensión o los más... Claro, que a lo mejor se les presta menos atención, entiendo, ¿no? O que son más complicados también de cambiar. Y suelen estar menos protegidos, entonces el problema es ese, que muchas veces no tienen el grado de protección o de, ¿cómo decirte?, las zonas que se ponen de aisladores y todo esto, pues o se mantienen menos en el tiempo o no se pusieron desde un principio. Allí es que ni había. Claro, y suelen ser esos son los tendidos que normalmente son importantes, que es lo que hiciste, localizarlos para poder rectificarlos. Porque que además venían reales jóvenes de la sierra, entiendo, claro, porque hay mucha perdiz y mucho conejo. Y supongo que los mayores sería una zona de caza. Iros a buscar por ahí. Y saliendo de casa. Claro, en esas zonas de dispersión o zonas muy buenas de caza y demás es donde suelen utilizar esos posaderos, claro. Bueno, ellos lo utilizan de posaderos, esas torretas, esos apoyos para posarse, es donde se electrocutan. Y suelen morir de todo, pero suelen morir muchos animales jóvenes. Claro, entonces, las dos que viví yo eran jóvenes. Ahora a todos los animales que liberamos de los proyectos en los que estamos, sobre todo por ejemplo con el águila de Bonelli, se liberan todos con un radiotransmisor. Ahora vais a ver en la UCI, vamos a ver cómo tenemos ahora mismo un hospitalizado que ya tiene puesto el emisor, y de esta manera es como estamos, aunque ya se sabía obviamente, pero podemos localizar el sitio exacto donde se electrocutan, cuál es el tendido peligroso, cuál es el apoyo que está haciendo más daño, y de esta manera poder actuar primero en esos sitios. Y luego obviamente... Para los que nos oigan, si alguien encuentra un animal de estas características, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que no tiene que hacer, sobre todo? Lo que tiene que hacer es avisar a los agentes de la autoridad, porque es un delito ambiental ahora mismo. Entonces, se tiene que tratar pues, como si fuera un caso de veneno, que la gente ya creo que lo tiene un poco más asumido. Y es exactamente lo mismo. Ya se avisa a la agente de la autoridad, forestales, SEPRONA, quien corresponda, y lo que van a hacer es toda la actuación de tomar muestras, fotos, determinar por GPS cuál es el tendido, ver cómo es el estado de ese tendido, lo van a precintar y bajo una cadena de custodia nos lo van a traer al centro de recuperación. Nosotros en Grefa lo que vamos a hacer es la necropsia, le vamos a dar el informe veterinario certificando que se trata de que ese animal ha muerto por una electrocución o si fuera un veneno, un caso de envenenamiento. Y a partir de ahí ya Fiscalía normalmente o nosotros mismos, o quien corresponda, empieza a hacer actuaciones de denuncia para que eso se pueda rectificar y que se evite que vuelva a ocurrir a medio plazo o a largo plazo. Y nosotros dentro del LIFE, pues muchas de esas actuaciones que se hacen de rectificaciones de tendidos y demás, pues se apoyan económicamente con los fondos europeos que nos han facilitado para rectificar ciertos tendidos, especialmente pues, de particulares o de... Sí, que a lo mejor es más complicado porque a lo mejor en particular la compañía eléctrica siempre hay una lucha, ¿no?, entre a quién le toca pagar la fiesta. Eso es. Y estamos intentando pues, que se reparta de una manera, porque lógicamente esa fiesta los que más poder y más dinero tienen son las empresas y hay de todo, pero normalmente la predisposición suele ser bastante buena, están haciendo bastantes rectificaciones y si no se llega o lo que corresponda, pues ya está también con estos fondos de este proyecto para poder un poco ayudar o paliar el daño o el desembolso económico que tengan que hacer esos particulares o en ese tendido en particular. Entonces, eso es una de las maneras de las que hay que actuar. O sea, lo primero es avisar directamente. Y no tocar nada. Y no tocar nada. Esto como las películas del CSI. Es la actuación que cuando la gente no lo conoce, pues se sorprende un poco porque es muy similar. O sea, lo que se hace... Es una actuación forense. Eso es lo que se hace... veterinaria forense, en este caso. Eso es. Una actuación forense. Y la actuación... asesinato, un crimen. Sí, es eso, es un delito. O sea, ese animal no tenía que haber muerto por esa causa, ese tendido tendría que haber estado protegido previamente o no tendría que estar al acceso, igual que el tema del veneno, que obviamente es igual. Bueno, en este caso la gente lo entiende como más claro porque hay alguien que directamente pone ese veneno con el fin que considere, pero obviamente de manera ilegal, para conseguir que muera una especie, un ejemplar o lo que sea en ese momento, y como que se ve más la intención y queda como más claro, pero en esta otra situación también hay
una intención, se ha puesto ese tendido eléctrico, no se ha puesto o se ha deteriorado, o cada uno tiene su motivo, pero de la manera correcta, y está provocando una muerte de una especie protegida. Y ese tendido eléctrico sí que tiene y está generando unos beneficios y tiene tal, con lo cual también hay que hacerse cargo, igual que de lo bueno, digamos, de lo malo. Y nada, aquí no sé si la habéis visto, aquí tenemos también Águila Real, que es otro de los proyectos que estamos haciendo también de reintroducción. Y no digo que las reales no me gusten. No, bueno. La perdicera... Aquí ahora vamos a ver varias y a mí pues, la que más me gusta es la que yo creo que la que menos caso se la hace, que es el águila culebrera. Bueno. Y es por la expresión, la cara, la mirada es un poco diferente y a mí pues, me llama. Estas son como... Estas son las reinas del lugar, estas son las más potentes, las más fuertes, lo saben además, entonces son de las pocas, mucha gente cuando viene te dice, joder, ¿cómo manejáis todo este tipo de animales? No sé qué. Y obviamente con un poquito de entrenamiento, pues sí, esto es sencillo, es como yo siempre digo lo mismo, y es verdad, si a mí me sueltas con un gato, posiblemente lo pase peor que mucha gente cogiendo un águila. De hecho, ya te digo yo que con un gato sales posiblemente más herido que... Por eso te digo, tú que tienes la experiencia de los dos. Cuando vino Silverio y yo entré en el grupo, nos tuvieron un mes simplemente trabajando, o sea, haciendo manejo. De hecho, la primera clase vino Tena, con un milano y un ratonero. Y estuvimos mucho tiempo simplemente, cógelo, suéltalo, pásalo al compañero, vamos a hacer una exploración del ala, vamos a hacer es lo más manejo. Y cuando ya lo monitorizas, y con Silverio tuvimos yo tengo aquí una cicatriz de una real, de un búho real. Me despisté, me enganchó y Silverio nos tenía prohibido hacer ningún grito ni hacer algo. Y yo tenía aquella zarpa allí enganchada, no podía decir ningún. Y ya cuando me vieron llorar, ¿qué te pasa? Sí. Me ha cogido. Es lo correcto, bueno, ya lo sabes. La manera de evitar que estos animales te hagan daño es entrenar mucho, tenerlo muy claro, trabajar de manera segura, sobre todo concentrado y en silencio. Claro. Y si no te despistas, pues no suele haber accidentes, en todos sitios puede haber alguno, pero sí que es verdad que muchas veces sobre todo al principio, ese estrés de hoy es un águila o es un búho, es tal. Y la emoción de tener un animal de estos en tus brazos, y la emoción. O sea, otra de esas cosas que tenemos. No, yo creo que a todos los que hemos trabajado con estas especies... Me dais mucha envidia porque fueron años muy bonitos. Todo el mundo nos acordamos de eso, de las primeras veces que cogimos. Está como enfadada porque nos oye, vamos a retirarnos, porque ha tenido el nido aquí, ¿ves? Sabía yo, ha tenido el nido aquí, nos oye. Y está diciendo... Entonces está diciendo, iros de mi nido, que es lo que te decía, que esta especie precisamente es de las pocas que en ciertas circunstancias, en épocas de reproducción o cuando se siente muy amenazada, te hace un poquito de cara, ¿vale? Entonces vamos a dejarlas tranquilas y aquí tenéis águila imperial. Estas águilas imperiales pues son un caso muy, ¿cómo deciros? Muy evidente de las consecuencias de una es una electrocución y la otra es un choque contratendido, que es diferente. Las dos las tuvimos que amputar aquí y están amputadas a nivel de hombro, sí. O sea, muy alta, es una amputación muy alta. Y por eso no se pueden destinar, o de momento no las vamos a poder destinar para cría en cautividad. Estamos criando en cautividad. Tenemos parejas para hacer cría en cautividad de águila imperial, todavía no lo hemos conseguido, pero en este caso, pues nunca las descartas, pero digamos que son las que menos posibilidades tienen, a pesar de que son macho y hembra. Y es porque están amputadas tan arriba, sobre todo el macho, que no se puede subir en la hembra en la cópula y no puede mantener el equilibrio. Entonces, pues, y aquí pues a la gente que viene a conocer el centro y el por qué están aquí estos animales, que es lo que queremos nosotros mostrar, no solo enseñar lo bonito que son, sino el por qué están aquí. En este de aquí aprovechamos para contarles pues, que uno de ellos está amputado por la electrocución, es decir, se posa en el tendido eléctrico y toca con el ala en el cable y pasa la corriente eléctrica. Claro, cierra el circuito y se electrocuta y necrosa por donde va pasando ese haz eléctrico, pues todo por donde va pasando. Pero la otra es de ir volando, no ver el cable y chocarse. En ese caso no se electrocuta, sino que es un traumatismo, digamos, al uso, pero que provoca, lógicamente, van volando a una velocidad importante, es un cable muy fino de una sección que lo que hace es que es un corte limpio y cuando llegó, pues lo único que se podía hacer ya era amputarla, no había perdido
Porque cualquier posibilidad. no sé si lo hemos comentado antes, pero es la principal causa de ingreso de grandes rapaces. Sí, y sobre todo más que de ingreso, de muerte De directa, muerte. porque Claro, las no. electrocuciones normalmente es No una llegan- muerte fulminante. No llegan vivas. Pues se electrocuta en el tendido eléctrico que sea y normalmente cae fulminada y no hay nada que hacer. En muy poquitas ocasiones llegan vivas. Y de esas que llegan vivas es muy complicado y la posibilidad de recuperación y de devolución a la naturaleza es en casos muy contados. Y por ejemplo tenemos un caso también de águila imperial, que ahora que me estoy acordando casualmente, que es de un águila que ingresó hace muchos años, ya hará por lo menos 8 años o más yo creo, que entró electrocutada, que la conseguimos rehabilitar, que la liberamos, que la marcamos con un emisor y está viviendo en la zona de Toledo, límite con Toledo con Madrid, y hemos marcado a varias generaciones de pollos Qué ya bonito. de ese Qué ejemplar. bonito. Entonces es uno de esos casos pues, que es muy bonito, que es muy Yo llamativo, recuerdo- pero son muy raros. Estuve 5 años en el grupo, 4 años en el grupo de trauma Ajá, y los números eran desesperantes. sí. O sea, porque resolver la fractura, que era básicamente lo que veíamos, lo que dices tú eran fracturas, los muertos no nos llegaban al servicio de anatomía patológica. Pero lograba recuperar la fractura, pero si el ángulo de ataque del ala no era exacto, el animal muchas veces no era capaz de corregir y no era capaz de cazar. Por eso lo de las naves de vuelo, ¿no? Eso es. Y dices, joder, hemos recuperado la fractura, la lesión la hemos solucionado, ha sobrevivido y no podemos hacer nada por ella porque no va a poder ganarse la vida, ¿no? Eso es muy frustrante, Es muy frustrante, y sobre todo, a ver, cuando ya llevas unos años entiendes todas esas situaciones porque has visto también muchas veces que has intentado mantener y ver cómo ves que no va bien. Pero sobre todo es muy difícil de explicar o cuesta explicárselo a los voluntarios, a la gente que empieza, los veterinarios que llevan menos tiempo y vienen. Muchas veces que ese animal no va a poder quedar como recuperable. Y en muchas especies, en un águila imperial no, pero en otras especies que no sea recuperable, en un centro de recuperación puede ser incluso a ser criterio de eutanasia. Entonces es muchas veces frustrante decir, joder, pues es que lo hemos operado, ha salido la cirugía, mira que bien ha quedado el callo, que ha alineado, qué tal. Pero se nos olvida que además de huesos tenemos músculos, tenemos otros problemas que pueden hacer que el animal no vuele bien, no pueda cazar bien. Y ahí ya desde hace tiempo pues hemos empezado a trabajar bastante con el tema de fisioterapia y muchos de los casos que antes nos quedábamos ahí a medias, ahora por suerte los llevamos hasta el final, pero aún así te sigue quedando alguno todavía y te da mucha y que rabia. no se nos olvide que trabajar con un animal salvaje no es trabajar con un perro o un gato. Sí, o sea, ya el manejo en sí, el estrés que le provocas puede ser causa suficiente para que no seas capaz de solucionar su problema, ¿no? Es muy limitante porque desde el momento del ingreso, el manejo, como estás diciendo, es totalmente diferente. Las posibilidades de recuperación no son tan altas como ocurre con un ave que tengas un loro, que tengas en una jaula o de un criador. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos llega el animal normalmente ya nos llega en condiciones muy malas. Es decir, cuando un animal salvaje se deja capturar pues es porque ya lleva mucho tiempo, no se ha podido valer por sí mismo, está muy debilitado y en ese momento es cuando alguien se lo encuentra y te lo trae. Hay veces que no es así, pero la mayoría es así. Y luego lo que estabas comentando tú, necesitas que quede perfecto. No puedes soltarle a medio volar o que medio se apañe. Tienes que soltarle en las condiciones, por lo menos que pienses que esté suficientemente bien como para que se pueda valer por sí mismo. Entonces, un loro en un voladero que no huele bien, pero que sea capaz de subirse a todos los posaderos y demás, pues puede llevar una vida normal si no tiene dolor, puede criar, puede hacer una vida, digamos, normal para estar en cautividad, pero no para ser devuelto a la naturaleza y que pueda volver a cazar. Un gavilán, si no tiene un vuelo perfecto y le liberas, le estás condenando también casi seguro a una muerte segura. Si tiene que volar a una velocidad... Esquivar ramas, cazar pajarillos, eso es un factor muy limitante en ese sentido. Y bueno, aquí en esta instalación tenemos águilas culebreras y Milano Real. Las águilas culebreras tenéis una allá arriba, sí. Allí tenéis otra y Milano Real. Y es un poco pues la visión de todas las águilas o de las águilas más representativas y que en este caso también pues el problema la mirada de la culebrera es que te penetra hasta... La pena es que no sé, hoy están, no sé por qué están muy arriba. Normalmente sobre estas horas se suelen bajar como el Milano que está por aquí, se suelen bajar a posaderos un poquito más bajos, pero bueno, se las ve bien, pero sí es una pena que no se les vea esos
hojazos que tienen, que la verdad es que Sí, eso van gustos, pero sí, a mí sí. me llama mucho la atención. Y nada, esta pues es un tipo de instalación y ya te digo, cada instalación pues lleva un programa asociado, contamos un poquito pues las amenazas y bueno, intentamos que la gente que venga sea capaz de entender los proyectos que llevamos en el medio natural directamente a través de la recuperación de los ejemplares que ingresan. ¿Cómo se pone para taparlos? Sí. Guapísimo. Y estos son los últimos 2 pollos que os decía Rebeca, que ya los han traído y ahora mismo están ahí los 4. De aquí directamente, cuando estén más grandecitos, claro, pues se irán a liberar, se preparará un hacking y se liberarán directamente para que vuelen otra vez. Aquí las tenéis videovigiladas. Sí, aquí está, todas las instalaciones que hemos visto, todas están vigiladas, o sea, están controladas con cámaras. Y en este caso, pues acabamos de meterlos, o sea, se han metido hoy, entonces se está vigilando, no solo aquí, sino a través de internet, pues estamos vigilando todo el rato para ver que no haya ningún accidente, ningún problema, o si surge cualquier cosa, poder actuar lo antes posible. Bueno, era para que lo vierais. Es que voy, o sea, un poquito la idea, voy por las fases profesionales, ¿no? Por las que he pasado, esa era la estructura. Lo que pasa es que, claro, de repente pues me junto contigo y empiezan a venir recuerdos y gente y digo, joder, este tengo que llamar también, Pues ya te digo que, por ejemplo, con Dani, lo que estamos diciendo, pues obviamente que te voy a contar, pero Fran ha estado siempre relacionado de una otra manera, ¿sabes? Bueno, a través de Luis también, en este caso fue cuando arrancamos este grupo de trabajo que te voy a comentar ahora de gemas y a partir de ahí pues se metió a trabajar con nosotros de colaborador, o sea, de voluntario y demás, y la verdad es que la perspectiva, el trabajo que se ha hecho, los proyectos que han salido desde aquí y demás han sido... Bueno, vamos a ver el laboratorio, ¿vale? Vamos a empezar, si queréis, por el laboratorio y bueno, un poco el laboratorio no tiene nada que ver con el laboratorio que tú conocías. Bueno, o sea... Es otro concepto. El laboratorio que tú conocías, pues que obviamente que te acordarás, pues era una pequeña sala pegada a la enfermería con un microscopio y una centrífuga. Y ahí hacíamos, a ver, que también hay que decir que está muy bien empezar así. Sí. Porque aprendes que con un poquito de sangre y un refractómetro puedes hacer muchas cosas. Tienes que controlar mucho y ser capaz de hilar muchos datos, pero claro, si tienes más datos, pues mejor. Y las más cosas. Pues nada, vamos por aquí y lo vemos un poquito. Lo que hemos hecho aquí con la colaboración en este caso fue gracias al apoyo de COP, de una empresa de avicultura que apostó por hacer la reforma integral del laboratorio como apoyo y como colaboración a Grefa, y a partir de ahí con otras empresas y con otras colaboraciones pues creamos un grupo de trabajo que se llama GEMAS, Grupo de Estudio de Medicina y la Conservación de Animales Salvajes, en lo que el objetivo que busca es poner en valor las muestras de los ejemplares que nosotros recibimos. Hasta ahora, o lo que se hace en la mayoría de los centros de recuperación, o en algunos de ellos, y lo que hacíamos nosotros mismos hace tiempo, era coger la muestra que decíamos de sangre, de heces, y hacías pues con los medios que tenías pues tu hematología, tu parasitología, tu coprología y llegabas hasta donde llegabas. Pero ya desde hace tiempo pues se fue viendo la necesidad, llevamos en este grupo por lo menos 8 años o más, de que esas mismas muestras pues, nos podían servir pues, para hacer diferentes trabajos y evaluar pues, desde enfermedades emergentes, utilizar ciertas especies como bioindicadoras, por ejemplo, de niveles de plomo en sangre, de rodenticidas, de un montón de problemas. Información que nos sirve también para poder hacer un diagnóstico no solo de ese ejemplar, del medio, sino de lo que hay en el medio natural y la relación pues, con las personas y demás. El medio ambiente, la ganadería, los animales domésticos. Entonces, a partir de ahí, pues diferentes instituciones, la Facultad Veterinaria de la Complu, la de Murcia, el CEU de Valencia, bueno, ahí están puestas para que no se me olvide ninguno, el Instituto San Carlos III, un montón de instituciones que, gracias a que ellos hacen lo que es el estudio de esas muestras en más profundidad, porque nosotros llegamos aquí hasta donde llegamos, pero ellos con los medios que tienen pues se pueden valer de esos resultados y nosotros
apoyar esos trabajos de investigación. Y nosotros aquí estamos haciendo ahora mismo, con el apoyo de todas esas instituciones, 4 tesis doctorales. Bárbara, una de las chicas que estaba afuera, pues defendió su tesis el otro día y ya es la primera doctora que hemos conseguido, y todavía hay otras 3 personas más pues que están ahí aprovechando todas esas muestras para poder poner en valor y dar esa información al resto de gente que trabajamos con estas especies y que muchas veces... Y que a veces puede ser información que tenemos un tiempo disponible, o sea, quiere decir, a lo mejor en breve tiempo hay información de algunas especies que ya no vamos a tener. Claro, a ver, obviamente cuanto más amenazadas o más en peligro, pues más valiosa puede ser esa muestra a nivel de particular de esa especie. Por ejemplo, pues desde establecer valores de referencia para muchas de las especies que no tienes esos datos en concreto, o intentar indagar o saber o buscar pues si cierta enfermedad, cierta patología pues está apareciendo en esa especie, ¿no? Por ejemplo, el West Nile pues parece que va como ascendiendo desde el sur hacia el norte, pues a ver hasta dónde está llegando, si ha llegado ya hasta aquí, o bueno, 1000 enfermedades o 1000 problemas que podríamos detectar y que ayudan. Y que al final se me está ocurriendo, estáis haciendo un control, un testeo de lo que está pasando en la naturaleza, que más ahora todavía hay que poner en valor. Ahora es cuando parece que mucha gente está entendiendo este trabajo. Eso es. Es como... Ya te digo que llevamos cerca de, no recuerdo exactamente, pero posiblemente 8 años a lo mejor haciendo este grupo de trabajo, reuniéndonos periódicamente, cada uno aportando sus medios, pues ya te digo, en toxicología, en un montón de facetas diferentes, y ahora pues ya no tienes que presentar, como si dijéramos, el trabajo que estamos a justificarlo. Yo creo que ya casi... Ni intentar convencer, sí, al final tienes que convencer. Sí, pero ya cuesta un poco menos este trabajo, porque antes sí que era como, bueno, pero ¿para qué queréis hacer esto? Si a ti lo que te interesa es saber si esta águila hay que curarle, qué tiene, si está enfermo, o si hay un sapito que se está muriendo, ¿qué más nos da, no? Eso es. Entonces, de esta manera yo creo que ya se ha dado un poco la vuelta. Y bueno, aquí pues lo que hacemos es, esta parte es la de microscopía, para poder hacer pues las hematologías, por ejemplo, de aves y reptiles, que se tienen que seguir haciendo a mano, porque no hay maquinita todavía que te las haga. Luego aquí sí que tenemos una parte más pues para poder hacer bioquímicas, para poder hacer proteinogramas, y luego pues aparatos ya más punteros gracias a la colaboración de diferentes empresas, como por ejemplo en el caso del Vitec, que Biomerie lo que ha hecho ha sido cedernos el aparato y darnos las tarjetas y ponernos los medios para poder hacer directamente un cultivo y un antibiograma y poder trabajar directamente con el antibiótico que necesitamos para esa infección y hacer un uso racional de esos antibióticos y trabajar un poco con más... Y lo podéis hacer in situ, no hay que externalizarlos, más rápido. Es mucho más rápido, más eficaz, y luego nos está dando también posibilidad de hacer un trabajo de seguimiento pues de esa lesión o de ese, por ejemplo, de esa infección, si hay que cortar el tratamiento, si hay que, un poco poder hacer todo ese seguimiento de manera directa. Y en eso es donde está muy implicado pues Francisco Javier García Peña, que es el que el que nos ha puesto un poco todo esto patas arriba, digamos, para poder hacer todo ese trabajo, y junto con el resto del equipo, claro, con el resto de personas como Luis, ya te digo, por ejemplo, Luis Revuelta, y bueno, toda la gente que compone este grupo, que se quita el tiempo de su vida, como si dijéramos, para apoyar este tipo de trabajos. Y luego pues eso, empresas que no, pues eso, que apoyan de manera pues mantenida, que es lo complicado este proyecto. Que no es una cosa puntual. Eso es. Y luego pues la enfermería, vamos a ver la parte clínica, la parte de trabajo. Eso es la que yo creo que todo el mundo conoce en un centro de recuperación, que bueno, no todo el mundo, pero que gran parte de la gente relaciona con lo que es el trabajo en un centro. Bueno, esto es una sala de rayos. Una sala de rayos. Lo primero que tenemos que hacer en casi todas las ocasiones es una radiografía, pues porque normalmente estos animales, si son aves en muchos casos, pues se han chocado, por lo que comentábamos antes, se ha dado contra un cable de un tendido eléctrico, o le ha atropellado un vehículo, o se ha chocado contra una infraestructura, un cristal, lo que sea. Eso porque a lo que hablábamos antes, la principal causa de muerte son los tendidos eléctricos, la principal causa de ingreso sigue siendo los atropellos. Todas las actividades relacionadas, o sea, todo lo que está el ser humano, digamos, detrás, es lo que va a ser la causa de ingreso. No te sé decir ahora mismo la estadística directamente, pero
pero los traumatismos, la causa más común. Entonces ella la podemos dividir. Luego, en esta época del año, lo más frecuente son los pollos huérfanos, que luego tenemos que visitar, que son todos esos pollitos que por algún motivo el particular se ha encontrado y nos traen al centro. Esta, de todas maneras, si queréis ir viéndolo mientras, estas son las enfermerías de trabajo. La clínica esta es la 1, la 2, la otra es la 1, y aquí lo que hacemos son los tratamientos de todos los animales cuando ingresan. Durante toda la época, durante todo el año, va a ser la enfermería, digamos, de trabajo principal, donde vamos a hacer ese diagnóstico y demás, y luego tenemos la otra enfermería, y aquí lo que vamos a hacer son las admisiones de todos los animales que ingresan ahora, ¿vale? Que son, la mayoría son pollitos, y luego en esta zona se cierran las cortinitas y vamos a trabajar para hacer la parte de oftalmología, que hay que hacerla en oscuridad o semioscuridad, ecocardiografía, que es lo que más hacemos, y bueno, y lo que necesitaría también la parte de fisioterapia la solemos hacer en esta enfermería, que es el tratamiento que solemos hacer con láser, ultrasonido, magnetoterapia, o sea, todo lo que es el aparataje, aparte de las terapias manuales y demás, lo solemos hacer en este entorno. Luego, como son ventanales abiertos, pues el centro es abierto y sin que nos molesten pueden ver todos los visitantes, todos los trabajos veterinarios que hacemos aquí en el día a día. Con lo cual, sobre todo a los chavales, pues les encanta porque están viendo directamente cómo manejamos a las águilas, a los buitres, a las cigüeñas. Nos quejábamos cuando empezamos de voluntarios, es que no nos dejaban ver ni un solo animal, ¿no? Claro. Y estábamos encantados, ¿eh? Sí, o sea, no era... No, pero es una carencia que en el otro centro... Pero de repente era como, el día que pudimos ver, no tocar, el primer animal, que ya éramos estudiantes de veterinaria, era como o sea, te daba un subidón y querías hacer más cosas, ¿no? Aquí el perfil sigue siendo el mismo. La gente sigue viniendo, obviamente, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, pero se sorprenden también de eso, de que tengas tanta precaución, porque están acostumbrados a lo mejor a unas prácticas en una clínica veterinaria de pequeños animales, y el manejo obviamente es totalmente distinto. Cuando vienen aquí la primera vez es como, no estamos todo el rato, digamos, en contacto con el animal, hay que dejarle en un sitio cerrado, apartado, tranquilo, que no le moleste a nadie, que tal, y todavía hay mucha más información, pero todavía hay mucha gente que le choca un poco, es como, anda, qué curioso. Sí, yo recuerdo las imágenes de una presidenta diciendo que las habitaciones eran muy oscuras. Efectivamente, eso fue un pasillo que podemos ir a ver ahora y que ocurrió aquí, efectivamente. Sí. Y son de esas cosas pues que te da una idea del desconocimiento normalmente que se tiene de cómo es el manejo. Esto lo vamos a cambiar. De esos tratamientos. Unas ventanas más grandes. Eso es. Mejor dejarlo como está, que nos ha costado mucho diseñarlo y ponerlo en marcha. Y sí, pues vamos a ver si queréis esa zona en lo que traen la cigüeña. Vamos a ver la UCI. Vamos a pasar por aquí. Vamos a cerrar esta puerta, que es el estado en el que tendría que estar, que tiene que estar en semioscuridad. Y precisamente lo que decías tú de las ventanas, este pasillo tiene que estar en semioscuridad para que los cristales espía tengan su función y para que los animales que están alojados en la parte exterior puedan estar tranquilos y descansar tranquilos hasta que se recuperan. Por ejemplo, esto es una águila de Bonelli, que es exactamente como las que hemos visto arriba, pero este es un pollo. Entonces este pollo, si te fijas, tiene un emisor puesto en la espalda. Y este emisor lo que nos va a indicar cuando le llevemos al hacking, al sitio de liberación, es cuando pueda volar ya, por dónde se va a mover y cómo se va a colonizar un territorio nuevo, o ojalá que no, si por lo que sea muere electrocutado en un tendido, vamos a saber cuál, y si va todo bien, pues vamos a poder seguir a este ejemplar durante muchos años para saber cómo se adapta y qué territorios ocupa. Aquí todas estas instalaciones van a estar llenas, como vais viendo, de diferentes animales. Por ejemplo, aquí tenemos un aguilucho lagunero, aquí tenemos una nave real, o sea, la vamos a adaptar al tipo de paciente que tengamos ingresado. Tenemos dos tipos de instalación, estas que serían las jaulas de las UCI de hospitalización,
que realmente son de hospitalización, no, obviamente eran otros años, pero no como las que se tenían en el otro centro, donde aquí pues podemos tener hospitalizado y controlado con oxígeno, humedad, temperatura, semioscuridad y demás, pues a los animales que ingresan monitorizados con cámara, ¿vale? Para poder... ¿En todos tenéis... o sea, se puede conectar? Vamos a cerrar. Sí, en todas las instalaciones, ahora mismo, si mira, se puede ver en esta de aquí, que es donde han sacado la cigüeña. En todas las instalaciones tenemos cámaras de vigilancia para poder, sin necesidad de entrar aquí y evitar todo tipo de molestias, hacer un seguimiento del animal. Vemos si come, si no come, si cojea, si descuelga la ala. Entonces no tenemos ninguna necesidad de venir a molestarlo y solo se hace el tratamiento, solo se maneja al animal cuando entramos aquí, pues de media en esta zona, una vez al día. Se suele hacer el tratamiento como hacíamos antes, se hace todo el manejo, se hace todo de una vez y se le intenta dejar tranquilo hasta el día siguiente. Si está hospitalizado, ahí en esa zona a lo mejor sí que tenemos que hacer un manejo un poco más seguido, pero si no, normalmente lo que se hace es una vez al día. Y bueno, todo este pasillo, como veis, está todo lleno de este tipo de ejemplares, y desde aquí pasaríamos a la zona cuando el animal se recupera, si va todo bien, lo llevaremos a la zona de rehabilitación, que ahora la visitamos, y si tenemos la mala suerte de que el animal muere durante el proceso de recuperación o en algunos casos tenemos que decidir eutanasiarlo, entonces desde aquí iría a la sala de necropsias, y es donde entramos con la otra parte del trabajo, que en un centro de recuperación es de lo más importante, que sería pues lo que hemos comentado antes, desde el peritaje para delitos ambientales hasta el diagnóstico de enfermedades. Aquí digamos que te centras en el trabajo individual con el individuo, pero el trabajo para la especie y de cara a la conservación casi es más importante, o es más importante. En la sala de necropsias, eso es, y en el laboratorio. Son los dos puntos, yo creo, donde se marca la diferencia. Bueno, como este ha sido un primer contacto, Grefa tiene mucha historia y muchas cosas que contar. Pues si quieres comentar algo de este primer toma de contacto o alguna cosa que te haya apetecido decir así. Hombre, lo más importante... Sabiendo que vamos a venir más, ¿eh? Perfecto, encantadísimo. Lo más importante que... no sé si hemos llegado a comentar, pero que es la razón de ser de este centro y es por lo que tú empezaste a venir aquí y yo empecé a venir aquí, es el voluntariado. Es la parte vital, es con la que se trabaja con las personas, con las que se hacen relaciones, con las que vas a formar a personas que se van a dedicar a esto en España o fuera de España. Veterinario, de conservación, de manejo y demás, vaya aumentando. Entonces, para nosotros es vital el trabajo de los voluntarios, la colaboración con voluntarios a todos los niveles, no solo desde el punto de vista veterinario, que vienen de todas las facultades de España y de muchas regiones de España. Hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Eso es, sino también en huérfanos, en cría, en cautividad, como hemos visto, en recepción, en el equipo de rescate. O sea, todo ese voluntariado es lo que hace que todos los proyectos que estamos viendo se puedan llevar a cabo, y eso es importantísimo. La labor, obviamente, de socios, padrinos, todo es fundamental, pero en el que está en el día a día aquí y que está dando su tiempo y que nos apoya con todas sus ganas normalmente son esos voluntarios, y yo creo que eso tiene que figurar siempre y subrayado. Pues muchas gracias, Fernando, por abrirnos vuestro centro. No te iba a decir tu segunda casa también, pero a lo mejor no, a lo mejor es tu primera casa. Pues casi. Sí, pasas más tiempo aquí que en casa. Bueno, digamos que aquí estamos muy a gusto, entonces claro. Se pasa mucho tiempo, pero no te das cuenta, se te va volado. Pues un placer retomar este contacto, que cuando te quieres dar cuenta pasan años y años. Esto no puede ser. Algunas canas más han salido y eso, pero bueno. A mí ya se me van quitando las canas, es lo único que tengo. Bueno, pues nada. Un placer. Hasta la próxima. Perfecto. Gracias, tío. Síguenos en Instagram, @trissampayo, para no perderte las últimas novedades. Y recuerda, puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks y Anchor, entre otras. Podcast